Doctor Dager, ¿qué está pasando en el país? Caramba, ojalá tuviera esa respuesta. Pero bueno, mire, yo creo que están pasando varias cosas que se juntan, que a veces queremos poner la perspectiva solo en una de ellas y no en la otra, pero yo creo que tenemos un movimiento social importante, probablemente como pocos de los que hemos visto en nuestra historia, sin articulación, sin mucha articulación, sin claros líderes que estén guiando hacia algún sentido, mucho de espontaneidad, y junto con eso, por supuesto, también creo que hay infiltrados, asusadores, violentistas, que como obviamente... ocurre normalmente en el mundo. Como ocurre en cualquier movimiento social. Pero esos que están no podrían hacer nada si no existiera un verdadero sentimiento y movimiento social de cansancio, de hartazgo, de querer cambiar la clase política que, entre otras cosas, no ha demostrado mayores logros, de querer cumplir esa promesa que nos decía Basadre, que es la República incumplida. Ese movimiento social probablemente tenía un dique, una contención en tiempos de Pedro Castillo, porque de alguna manera quizá las personas se sentían identificadas con él. Tenemos a alguien en el gobierno por fin. Creo que Castillo, por otra parte, no cumplió con la responsabilidad histórica que le tocaba jugar, no hizo nada para aprovechar ese rol histórico que tenía, y claro, sacado Castillo, este movimiento social lo tenemos aquí. Y creo que es muy importante no confundir las cosas, valorar ese movimiento social y no estigmatizarlos, aunque hay que reconocer que también hay muchos asusadores, muchos violentistas y quizás una sed de venganza que humanamente podría ser comprensible, pero que si queremos, digamos, trabajar por el país no debería existir. Me refiero, por ejemplo, a la moción de vacancia que ha presentado Perú Libre hace poco, ¿no? Siendo que ellos siempre criticaron esto, ahora cómo lo hacen, ¿no? El análisis de Martín Salas, doctor. Muchísimas gracias. Mira, Rodolfo, lo que yo percibo desde un inicio acá es una gran batalla entre la derecha y la izquierda por recuperar el poder. Desde un inicio, dice usted, ¿se refiere desde la caída de Pedro Castillo? Desde que ingresó Pedro Castillo al gobierno. Cuando empezaron a hacer los cuestionamientos, por supuesto, fraude electoral, que finalmente no se llegó a demostrar nada, ya empezó la derecha a atacar al nuevo gobernante elegido por el pueblo, ¿no? Y la única intención acá era recuperar el poder. Si nos vamos a un trasfondo más analítico... Estamos hablando de los movimientos sociales, ¿verdad? Así es. Porque la crisis política, entiendo, empieza aparentemente desde el 2016, cuando Keiko, casi dueña del Congreso, petardea al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Así es, así es. Bueno, esa es una ambición sin límites de ostentar el poder, a pesar de que ya frustradamente ha postulado a la primera magistratura y no lo ha logrado, y no creo que lo logre de verdad, ¿no? Porque va a seguir con las intenciones de postular. La situación que ocurre actualmente es esta recuperación del poder por parte de la derecha que nos ha gobernado durante más de 40 años, ¿no? Durante más de 40, 30 años, con una sola intención: recuperar las arcas públicas. ¿Por qué me atrevo a decir recuperar las arcas públicas? Por la corrupción. La corrupción es el principal cáncer que tiene nuestra patria, nuestro país, y que nos está destruyendo y empobreciendo más a nuestros hermanos, sobre todo en el interior del país, que son justos los que ahora sacan su voz. No estoy diciendo que el gobierno de izquierda que inició con Pedro Castillo no haya tenido cuestionamiento de corrupción, sí los tuvo, y para eso existe el curso regular de la justicia. Las normas están dadas, los plazos están estipulados para materializar una investigación en un debido proceso. Sin embargo, lo que ha ocurrido con estos cuestionamientos por corrupción que se le hizo a Pedro Castillo, que a la final se utilizó políticamente para vacarlo, es de que la derecha apretó el acelerador de la justicia politizando a la Fiscalía de la Nación. Pero Castillo mismo era un desastre. Sí, o sea, yo no digo lo contrario. No podía continuar en la jefatura del Estado alguien con demasiada incapacidad, pero por sobre todo vinculado estrechamente a la corrupción.
A García no se le ha sentenciado, ya está muerto, es verdad, pero no teníamos duda que se trataba de un corrupto. Toledo tampoco tiene sentencia, pero se trata de un corrupto, es lo que más o menos entendemos todo. Y algo parecido, creo, pasa con Pedro Castillo, o no. Comparto tu posición, sino lo que yo quiero es de que tu público vea lo que realmente está sucediendo acá. A las finales, yo como especialista en derecho penal, no necesito ser pitonizo para decir de que en su momento, cuando la justicia demuestre que se le fue la presunción de inocencia a Castillo, va a tener que pagar la pena que le imponga la justicia. Sí, lo que yo digo es que se han roto los parámetros regulares de actuación de la justicia con este interés oculto de la derecha de tomar el poder a toda costa. Bueno, una fiscal dijo hace algunas semanas que había que probarse la inocencia. Sí, hay que probarse la inocencia. Si no, no estaría la cláusula de presunción de inocencia en nuestra Constitución. Por eso te digo, cuando llegado el momento, por el curso regular de la investigación, dentro de los plazos que corresponden, se demuestre que la presunción de inocencia de Pedro Castillo ya no está vigente, recibirá la sanción que la justicia le amerite. Pero, ¿cuál es la diferencia con los anteriores presidentes? Yo he llevado casos contra presidentes. Yo obtuve una sentencia condenatoria contra Alberto Fujimori por el tema de los diarios Chicha, pero fue el curso regular de la investigación dentro de los plazos estipulados por la justicia. No se metió el acelerador para que la derecha recupere el poder. Eso es lo que ha ocurrido acá y eso es lo que ha molestado al pueblo peruano, que eligió a ese presidente por el cual yo no voté. No voté, y si retrocedemos en el tiempo tampoco votaría por Pedro Castillo. ¿Ya? Pero lo que realmente ocurrió fue eso. El pueblo está sacando su voz porque considera de que se politizó la justicia, que se hizo uso abusivo del poder por parte del legislativo, y a las finales terminaron sacándolo del cargo, tomando... Pero no lo sacaron. Él se fue del cargo luego de dar el golpe de Estado con ese discurso que todos vimos. Es parte de su ineptitud también, ¿no? Su ineptitud y su total ignorancia. ¿Qué dice, doctor Daje? Sí, Rodolfo, yo quería insistir en esto que estaba comentando Martín. O sea, indudablemente, en mi concepto, Pedro Castillo, después de ese discurso, estuvo bien vacado. Digamos, incurrió en las causales... No más que ahí yo tengo, no sé si ustedes me pueden ayudar en eso, lo vacan sin que haya un derecho de defensa, lo vacan sin que él vaya al Congreso a defenderse, por lo tanto, y además no hay una moción, que yo sepa, no hay una moción de vacancia de por medio. Me parece que en el reglamento, creo que el artículo 89 del reglamento del Congreso dice que en un contexto como ese se requieren 104 votos y se lograron 101. Eso era lo que... Bueno, ahí quizá le cedo la palabra a Martín para que nos hable de estas cuestiones técnicas, pero lo que yo quería decir es que Pedro Castillo incurrió en una causal en la que no había incurrido en los 15 meses de gobierno anterior. El problema es que él lo quisieron vacar desde el día siguiente, o incluso con la invención del fraude desde antes de asumir. Así es. Entonces yo creo que efectivamente lo que ha molestado mucho al pueblo peruano es que finalmente el pueblo ha interpretado, bueno, lo sacaron como querían sacarlo. Y no necesariamente estamos haciendo la distinción de que en este caso Pedro Castillo sí incurrió en una causal, porque intentó cerrar el Congreso, ¿no? Es decir, incurrió, él mismo logró que lo vacaran, siendo que la derecha lo había tratado de diversas maneras y no lo había logrado. Yendo otra vez al tema técnico, me parece incluso que no era necesario ni vacarlo, porque la Constitución dice que alguien que hace lo que hizo ese día el presidente, él ya estaba fuera. Más bien el Congreso debía hacer juramentar a Dina Boluarte, pero sin vacancia. Bueno, terminó usted, ¿verdad? Sí, efectivamente, ¿no? Quería decir eso porque es parte de lo que pasa, ¿no? Esta indignación y algunos que piden el regreso de Pedro Castillo, que yo creo que es un pedido maximalista, que no va a poder ser posible, pero hay también que entender el porqué. Y el porqué es que hemos visto durante 16 meses diversos intentos por no respetar el voto popular. Lo del fraudismo es una ofensa al pueblo peruano y al voto popular increíble. Es decir, es considerar que una buena cantidad de votos no valen, ¿no? Y entonces, claro, cuando finalmente lo sacan y lo detienen, efectivamente creo que hay un porcentaje de la población que se indigna. Pero creo que la bandera de Pedro Castillo... Y ahí se rompe el dique. Y la bandera de Pedro Castillo creo que se está, digamos, abandonando. Hay que tratar de entender este movimiento social que tiene también varias connotaciones políticas que por supuesto empiezan antes, quizá en el 16, como tú decías. Muy bien, vamos a ir a una brevísima pausa y luego la palabra del doctor Martín Salas.
Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, y en el análisis que estamos haciendo de la coyuntura política, vamos con el uso de la palabra del doctor Martín Salas. Bien, como hemos visto, pues esta desesperación del Parlamento, sobre todo de este sector de derecha, a la que yo llamo la derecha bruta y achorada, ¿no? En esta desesperación siguen presionando ahora en el ámbito constitucional administrativo, lo vacan a Castillo por todas las atrocidades que hizo al momento de intentar disolver el Congreso sin tener una causal o un debido fundamento. ¿Sí le parece que fue una atrocidad? Sí, fue una atrocidad. Correcto. Fue una atrocidad, pero los procedimientos que usó la derecha bruta, más bruta que achorada, ¿no? Fue el no cumplir con los parámetros del trámite regular del debido proceso. ¿Usted cree que fue necesaria la vacancia? Ya no debería haber estado en el cargo Pedro Castillo desde hace mucho tiempo, ¿ya? Sí era necesario sacarlo, pero con las formas debidas de ley. ¿Por qué el pueblo se molesta? ¿Por qué el pueblo reacciona? Porque siente el abuso de autoridad que está cometiendo la derecha en todo aspecto. Mira lo que ha pasado en San Marcos, ¿no? Está bien, Lima está en estado de emergencia, pero el estado de emergencia amerita un razonamiento dentro de la proporcionalidad. ¿Qué implica la proporcionalidad? Implica que la medida que se adopte sea idónea, que la medida que se adopte sea razonable y que sea proporcional propiamente dicho. Acá no tenían por qué hacer uso de la fuerza además pública. tumban una puerta y la otra estaba abierta. Exacto. Para que entre la policía. ¿No? Entonces es evidente el abuso de autoridad que comete la policía aprovechando esta situación de estado de emergencia. No había ni siquiera un delito flagrante. Mi amigo Carlos Mesía, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, en el Twitter decía que eso de algún modo podía ser el punto de quiebre para imponer el principio de autoridad en el país. Eso no es principio de autoridad, ese es autoritarismo. Eso es autoritarismo. Ahí no ha habido principio de autoridad alguno. La autoridad bien planteada y bien implementada tiene que respetar los parámetros constitucionales. Si bien el estado de emergencia suspende algunos derechos fundamentales, esto no implica de que se vulneren los mismos haciendo uso abusivo de una situación excepcional como el estado de emergencia. Por eso es que no fue proporcional. Repito, la proporcionalidad necesita necesariamente que haya una razonabilidad al respecto, que la medida sea la idónea, la necesaria y proporcional a las circunstancias. Si hubiésemos dicho que adentro había delincuentes terroristas, que hay un informe de inteligencia de la policía que así lo determine, eso sí sería proporcional. ¿Para qué? Para detener inmediatamente estos delincuentes terroristas, pero no estamos hablando de estudiantes o gente que estaba pacíficamente dentro de San Marcos y que había ingresado de manera pacífica. Pero dijeron que la rectora había pedido la intervención de la policía. La rectora lo que pidió fue que, no recuerdo las palabras exactas, pero ella lo que quería era de que se aperturen las puertas de San Marcos. Sí. Es lo único que pidió. Ella cambió después, parece, su versión y dijo, esto es un abuso de autoridad de la policía. Es que fue un abuso de autoridad. Fue un abuso de autoridad. Fue un abuso, ¿no? Además, muy bruto, ¿no? En el sentido de que a todos nos hizo recordar los 90, cuando entraron efectivamente de esa manera a San Marcos. Innecesario. La puerta estaba abierta y entra la tanqueta derrumbando una. Fue tal el abuso y la humillación que, como todos sabemos, detuvieron a 193 personas y luego soltaron a 192. O sea, eso es un operativo policial absolutamente abusivo. Y lo que es más incomprensible es ver a la presidenta, al primer ministro o al ministro hablando de una actuación inmaculada de la policía o absolutamente prolija, ¿no? A mí me extraña, por ejemplo, que la SUNEDU no diga nada. No se pronuncia. No se ha pronunciado la SUNEDU. En el 2020 se pronunció con... Y usted trabajó en la SUNEDU, ¿eh? En esa época sí, pero más allá de eso, ¿cómo es posible que la SUNEDU no se pronuncie frente a este abuso a la universidad decana del país, ¿no? Martín. Estoy buscando un pronunciamiento oficial de la justicia constitucional, estoy presentando un habeas corpus a favor de todos los damnificados de este operativo totalmente abusivo en San Marcos, para que sea finalmente o el Poder Judicial a través de su justicia constitucional o el Tribunal Constitucional quien diga si este operativo fue o no un exceso. Y yo te aseguro que nos va a dar la razón. Correcto. ¿Cómo se entiende el mal manejo de San Marcos y en cambio una situación totalmente distinta en la Universidad Nacional de Ingeniería? ¿Cómo se comprende eso? Porque de repente la cabeza de la Universidad Nacional de Ingeniería tuvo mejor atino y hacer respetar. Ahí sí hubo principio de autoridad. Señor, yo soy la máxima autoridad de esta casa de estudios y yo sí brindo mi apoyo a estos señores que de manera pacífica les autorizo el ingreso y que estén acá.
lo que no sucedió en San Marcos, porque el apoyo no fue totalmente incondicional y absoluto por parte de la rectora. A las finales cometió un error al hacer llamado a la fuerza pública para que abran las puertas, no para que ingrese la policía y se meta incluso a la residencia universitaria, vulnerando todos los derechos fundamentales de estos estudiantes, ¿no? Esa es la gran diferencia. El señor rector de la UNI sí hizo respetar el principio de autoridad, ¿no? Bueno, a propósito de atropellos, hablemos de lo de Puno. Creo que ahí se han producido 17 muertos, si no me equivoco, en el marco de la represión policial, militar contra manifestantes. La presidenta dice hace algunos días que Puno no es el Perú. Ese mismo día, en la tarde, llegan soldados del ejército, creo que unos 500. Y la gente está preocupada fuera de Puno, de otras regiones, porque dicen cualquier cosa puede pasar en esa región. ¿Qué opina de ese contexto? Con las aberraciones de sus expresiones, ¿no? ¿Cómo va a decir que Puno no es el Perú? Está dando carne, alimentando a todo ese desazón que tiene la población del sur que quiere independizarse de nuestra patria. Obviamente, en su momento Sagasti dijo lo mismo sobre Lima y sobre Piura, pero claro, los contextos eran otros. Totalmente distintos, ¿no? Por supuesto que el Perú es uno solo. Ella no puede hacer ese divisionismo, no puede separar a parte de nuestros hermanos peruanos de nuestra patria. Lo que están haciendo en Puno es, claro, desmanejo, falta de diálogo, desconocimiento de la realidad que vive esta región de nuestro país. La idiosincrasia en Puno es totalmente distinta a la idiosincrasia en otros lados del país. De repente ellos han puesto un poco más de fuerza al alzar su voz y han sido lamentablemente sometidos también a abusos por parte de la autoridad, en paralelo de los asusadores que se filtran en la población y que generan desmanes también. Lo que sucede es que acá hay dos situaciones. Las lamentables muertes son atribuibles para mí al sector político que no supo manejar esta crisis. Me refiero no solamente al Ejecutivo, sino también al Parlamento, que alimenta este caos porque le conviene. Ellos insisten en recuperar este poder y están viendo la forma de hacerlo. Alimentan el caos. ¿Para qué? Para que dentro de este caos poder hacerse otra vez del poder del Estado y seguir con sus intereses nefastos que vienen golpeando a nuestra patria por más de 30 años. ¿Qué pasa acá? O sea, ¿no le parece que fueron excesos? Un colega de una radio decía la otra vez que desde su impresión hubo una orden para que asesinaran a esta gente. ¿Quién da la orden? Esto viene del poder político, pues. Por eso estoy diciendo, el poder político es el culpable acá. Tenemos dos situaciones que crean caos acá. Primero, aquellos infiltrados, porque todavía hay rezagos del terrorismo, ¿ya? Yo sí estoy en contra de que a mi pueblo, al pueblo peruano, lo tilden de terrorista, porque mi pueblo no es terrorista. Así como estoy en contra de que a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas las tilden de asesinos, porque los buenos militares y los buenos policías no son asesinos. ¿Hay asesinos dentro de la Policía y las Fuerzas Armadas que obedecen órdenes políticas? Sí, pero no son todos. La mayoría son hombres de bien. ¿Hay terroristas infiltrados en nuestra población? Sí, pero no es el pueblo peruano el terrorista. Entonces, esta situación de caos la aprovechan ambos bandos. Aquellos asusadores que se filtran en el pueblo peruano para incendiar locales de propiedad pública, privada, para matar, y también hay, por parte del Estado, un mal ejercicio del poder de la fuerza pública que están terminando en lamentables muertes. Muy bien. Doctor Dager, lo de Puno primero. Yo coincido con cada una de las palabras que nos ha dicho Martín y creo que es una actitud muy poco inteligente esa frase de la presidenta, Puno no es el Perú. No creo que haya tenido una mala intención, ni una intención, digamos, despectiva, etcétera, pero la connotación de decir Lima no es el Perú y Puno no es el Perú es completamente distinta, ¿no? Porque si algo realmente es el Perú, es Puno, ¿no? ¿De dónde salen Manco Cápac y Mamaocllo, en fin? Entonces, pero digamos, sin retroceder tanto, creo que además no hay un verdadero propósito de enmienda, ni en el primer ministro ni en el ministro del Interior, porque se pueden cometer abusos, se pueden cometer excesos, de pronto algún mal elemento de una orden, pero eso se soluciona con cabezas, ¿no? Sacándolos. Y eso no está pasando. Y creo que además la población incluso ahorita... con el propio Otárola, que era ministro de Defensa cuando se produjeron las primeras muertes, y Dina lo premia con el premierato. Correcto. Eso es, y ahora van a dar un bono a la policía, que ahora han salido a decir que eso ya estaba aprobado, etcétera. Pero, en fin, hay cosas, hay mensajes que están enviando que lo único que hacen es
echar más gasolina a la pradera. Creo que el Ejecutivo debería, si quiere, digamos, tener un escenario más tranquilo, debería poner la responsabilidad en el Congreso. No para las elecciones en el 2024, sino en el 2023, como quieren la Asamblea de los... Ayer corrió el rumor de que para eso iba el Premier, pero al final no. Yo creo que la población está muy concentrada contra el Ejecutivo porque ve esta alianza Ejecutivo-Congreso. Yo creo que si el Ejecutivo comenzara a marcar distancia, comenzara a tener banderas propias, probablemente la población se dirigiría hacia el Congreso y hacia el Legislativo, que desde el 2016 ha sido un problema en nuestra historia política. Ustedes mencionaban los 73 congresistas que tuvo Keiko Fujimori con PPK. Se hubiera podido hacer de todo. Hubiéramos podido transformar de todo. Claro, teníamos todos hubieran los jugado votos. en pared el Congreso y el Ejecutivo. Ideológicamente no había mucha diferencia desde el punto de vista de las políticas económicas, pero simplemente no les dio la gana. Y quizá en el siguiente periodo asumía Keiko la presidencia de la República. De repente hubiera podido ser, ¿no? Entonces el Congreso está siendo un problema. Tenemos que ver, o sea, hay que decirlo, hay que darnos cuenta que siendo, por supuesto, un poder importantísimo en una democracia, no puede llegar a abusarse de ese poder. Estamos viendo a congresistas como el almirante Montoya ayer diciendo que no va a haber adelanto de elecciones. Es decir, están asusando. No hay forma, creo que no hay manera racional, bien intencionada, de imaginar un escenario sin adelanto de elecciones. Evidentemente yo quisiera que ese adelanto de elecciones viniese acompañado con reformas, pero de pronto no nos va a dar el tiempo. No podemos estar de espaldas a la realidad, ¿no? Muy bien, entonces usted también ve por ese lado la solución quizá que haya adelanto de elecciones este año, doctor Salas. Es el primer reclamo del pueblo, ¿no? El pueblo está indignado con la clase política, no quiere saber de los congresistas que tenemos ahora, no quiere saber del poder ejecutivo que nos maneja, está pidiendo adelanto de elecciones y no ha sido escuchado desde el inicio. Y es más, reafirmo lo que acaba de decir Joseph, que el Congreso de la República no quiere dejar el cargo, quiere quedarse en el cargo, quiere seguir chupándole la sangre al Estado sin hacer nada. Claro, pero el gobierno podría pedirle también a través de un proyecto que se adelante las elecciones para el 2023 y no lo hace extrañamente. Porque también quieren perpetrarse en el cargo. Lo que sucede es que Dina Boluarte sabe que se le viene la noche una vez que deje el cargo, porque la justicia va a perseguirle implacablemente, ¿no? Muy bien, vamos a irnos a la pausa otra vez y regresamos con más aquí en Nativa Nos Conecta y Pulso Informativo, conversando con nuestros invitados. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo. Acaba de escribir Susel Paredes, congresista de la República, y dice: una comisión multipartidaria fue aprobada para investigar los asesinatos en las protestas del 7 de enero durante 90 días. Sin embargo, hasta eso ha sido materia de reconsideración. ¿Para qué? Para que la integren solo aliados del gobierno con la finalidad de conseguir menos plazo y además la amenaza de la impunidad. Hay que estar alertas. Bueno, yo quería hablar también en este análisis que hacemos sobre la coyuntura con nuestros invitados sobre el comportamiento de la Iglesia. Y hoy día, me parece que fue hoy, que el nuncio apostólico, digamos, en la presentación de diplomáticos en Palacio de Gobierno, hizo uso de la palabra frente a la Presidenta de la República, Dina Boluarte, y la Canciller. Vamos a ver si lo podemos ver en estos momentos. Detrás del rechazo de ciertas formas visibles de violencia, a menudo se esconde otra violencia más insidiosa, que es la de quienes desprecian lo diferente, sobre todo cuando sus exigencias perjudican de algún modo sus intereses. Cuando una parte de la sociedad pretende disfrutar de todo lo que el mundo ofrece, como si los pobres no existieran, esto en algún momento tiene sus consecuencias.
ignorar la existencia y los derechos de los demás, tarde o temprano, provoca alguna forma de violencia inesperada, como estamos siendo testigos en estos días. Los manifestantes son principalmente pobladores de las regiones rurales, urbano-populares y amazónicos, que por años han sido invisibilizados o marginados o postergados, desconociéndose sus derechos ciudadanos. Muy bien. Doctor Daher, ¿qué impresión tiene de ese pequeño discurso y en general del comportamiento de la Iglesia Católica? Empezando por el discurso, yo creo que el nuncio ha entendido muy bien, ¿no? Ha entendido muy bien lo que está pasando y sorprende que a veces nuestra clase política no pueda ser tan clara y no pueda demostrar que tiene las cosas tan claras. Nadie está justificando la violencia, nadie justifica los actos vandálicos, por supuesto, mucho menos el quemar un patrullero, un policía, impedir que una ambulancia llegue a donde tenga que llegar, las muertes penosas que hemos tenido por eso. Pero hay que entender que efectivamente la marginación, la discriminación, una larguísima historia de inequidades en el Perú, finalmente es caldo de cultivo para la violencia. Y si respondemos a eso únicamente con represión, únicamente policialmente, y además estigmatizando y hablando de terrucos y de terroristas, pues no solo no vamos a contribuir a la solución, sino que, como está ocurriendo, vamos a seguir poniendo más gasolina y vamos a seguir teniendo más problemas. Ahora, creo que es imprescindible comenzar a buscar mediadores. Quizás las iglesias podrían cumplir ese papel. Mediadores que va a ser muy difícil, porque decía al principio, este es un movimiento social un poco desarticulado. Pero tenemos que sentarnos a la mesa a conversar. Tenemos que ver que la situación del país no puede continuar así mucho tiempo más, porque nos va a perjudicar a todos, por supuesto. Tenemos que buscar una forma de iniciar la solución. Obviamente con algunos requisitos mínimos, algunos requisitos base. Ese es el adelanto de elecciones. Y por eso yo creo que deberíamos todos mirar al Congreso y señalarles cuál es su responsabilidad histórica. Ese Congreso o mejor dicho, parte de ese Congreso que le hizo la vida imposible a Castillo, ahora la otra parte se la quiere hacer imposible a Dina, ¿no? Entonces, caramba, un poco de madurez, ¿no? Un poco de madurez política, un poco de identificación con el país, un poco de conciencia de la responsabilidad que les toca. Adelanto de elecciones, con algunas reformas, la que nos alcance el tiempo, sentarse a negociar, sentarse a conversar. Es verdad que ellos gritan, bueno, escuchémoslo, porque por algo gritan. No podemos responderles gritando más. Solo quería decir, uno escucha a Alejandro Cabero, a Jorge Montoya o a Cueto y da la impresión que les interesa un comino. Yo creo que a muchos congresistas les interesa poco, y a aquellos que han dicho que no van a votar adelanto de elecciones sino Asamblea Constituyente, también les interesa poco, y a aquellos que están presentando una moción de vacancia en este momento, también les interesa poco. El Congreso tiene que ser, de hecho tiene una popularidad pues bajísima, una aceptación bajísima, pero creo que tiene que comenzar a ser el foco de nuestras exigencias, porque ahí es donde se tienen que aprobar varias de las cosas que se tienen que aprobar. Muy bien, doctor Salas. Bien, escuchando la referencia al representante de la Iglesia Católica ante este público político que tuvo en su momento, ¿no? No se necesita ser sacerdote, no se necesita ser representante de una iglesia para solidarizarte con tus hermanos y ver que realmente están sufriendo los desmanes, las diferencias, las discriminaciones y el abuso de autoridad por parte del Estado. No necesitas profesar alguna religión para solidarizarte con ellos. Yo le traigo en recuerdo a la Iglesia Católica que ellos también son partícipes
de este reclamo del pueblo. El pueblo reclama contra el sector político, pero en su momento la Iglesia Católica, a través de Pedro Barreto, se oponían a que Pedro Castillo sea presidente y pedían su renuncia. Se politizó también la Iglesia Católica, se politizó, y ahí están las consecuencias, pues. ¿Por qué no menciona algo el clero respecto a sus pronunciamientos anteriores, reforzando lo que pedía este sector político podrido de vacar sí o sí a un presidente en su momento, desde el inicio? Y es lo que reclama el pueblo ahora, ¿no? El pueblo reclama este abuso de poder para hacerse del poder ilegítimamente un sector de la política peruana, ¿no? Eso es cierto, la Iglesia también estuvo conchavada con esos sectores. Es verdad que hubo una aproximación de la Iglesia en un primer momento, les ofrecieron hacer varias cosas, les ofrecieron un nuevo gabinete y después Castillo no cumplió, ¿no? También es cierto que hay una reacción que no debió tenerla probablemente, que no debió pedir renuncia de un presidente. Eso está muy mal. Eso, tenemos que aprender a aceptar. En una democracia no podemos estar cambiando de presidente cada 6 meses, ¿no? No podemos estar, ni el pueblo, ni los representantes, ni los políticos. O sea, tenemos que buscar la manera de poder también sostener a nuestras autoridades, a menos que sean, pues, insostenibles, ¿no? El gran problema con Pedro Castillo es que eso, como lo decíamos hace un momento, empezó antes de que él asumiese, ¿no? Es decir, ahí había un claro propósito político de no permitir que él gobierne. Lamentablemente, decía Pedro Castillo, no estuvo a la altura de su papel, a la altura de la responsabilidad histórica. Tuvo muy malos nombramientos y al final probablemente se dejó mal convencer de que tenía, digamos, las herramientas para poder hacer lo que dijo que quería hacer, ¿no? Pero bueno, si no es la Iglesia, pensemos en otros actores, pensemos en otros intermediarios. Pero es necesario calmar las aguas, es necesario dar mensajes claros al pueblo, y nuestro pueblo tiene también que, digamos, asumir que en una negociación casi nunca se gana el 100%. No, hay que ceder. Hay que ceder. Entonces, de pronto, hay algunas cosas que están pidiendo que no se van a poder hacer, pero hay otras en las que tienen que estar sobre la mesa. Ya estamos en la última etapa de esta conversación, estamos planteando soluciones. ¿Cuál sería la suya, doctor Salas? ¿Por dónde podría estar la salida? Definitivamente el diálogo. El diálogo es lo que ha generado, la falta de diálogo es lo que ha generado este caos. El pueblo quiere conversar con su sector político y llegar a arreglar la situación del país. Lo que pasa es que el sector político no quiere escucharlo hasta el día de hoy. La solución más satisfactoria para nuestro Perú va a ser el día que se siente nuestro sector político con el pueblo peruano a conversar y llegar a un acuerdo, como lo dice Joseph, no al 100%, pero hay que ceder por ambos lados, ¿no? ¿Es negociable la continuidad de Dina Boluarte o tiene que irse? Son las pautas que lleguen tanto el sector político como el pueblo. Si el pueblo exige que Dina Boluarte renuncie, es lo que están reclamando. Sí, tiene que hacer las precisiones exactas del motivo de la renuncia que piden, y el sector político ver si acata o no este pedido, y si no lo acata también debe de fundamentarlo y justificarlo. Claro, ahora, cuando dice la gente que se vaya a Dina Boluarte, de repente la idea es, claro, que se adelanten las elecciones en 2023. Así es. No necesariamente que mañana renuncie. Así es. No quedarnos acéfalos, ¿no? Exactamente, eso es lo que hay que precisar. Ahora, yo creo que estamos en un momento en el que lamentablemente la renuncia de la presidenta es uno de los elementos que tiene que estar en la mesa. No digo que tenga que aceptarse, pero no puede sacarse de la mesa de negociación en este momento. Tiene que estar allí. En lo personal, si me preguntan a mí, yo creería que no sería conveniente un recambio más, ¿no? Sería conveniente adelantar las elecciones, que Dina enrumbe, no cambie de rumbo, probablemente también de gabinete y de ministros, que escuche más lo que la población está pidiendo y poder tener elecciones y un nuevo presidente. Claro, en el marco de esa negociación, el premier no puede continuar. Alberto Otárola no puede seguir, me parece. No, yo creo que no. Yo creo que ha dado muestras para mí sorprendentes. Yo esperaba otra cosa. Yo también. Completamente distinta. Y lamentablemente yo creo que no podría continuar. Muy bien. 1 minuto para cada uno con una reflexión final. Martín. Bien, en realidad me lleva la emoción de la tristeza de todo lo que está pasando en nuestra patria. Yo solamente me quiero dirigir a nuestro amado pueblo peruano,
que no baje su voz, que siga reclamando porque ellos consideran que lo que está ocurriendo en nuestro país es totalmente injusto, pero que reclamen desde la paz, por favor. No hagan caso a los asusadores, identifíquenlos, denúncienlos. Ni a los ternas. A los asusadores tanto por parte del Estado como a aquellos infiltrados terroristas que se inmersan en el pueblo. A ambos bandos, identifíquenlos y denúncielos. Reclamen y saquen su voz con mucha fuerza desde la paz, sin violencia alguna, y cuenten con el apoyo de este humilde servidor para hacer mejor las cosas por nuestra patria. Doctor Dager. Yo creo que todos tenemos que ser conscientes que estamos en presencia de un movimiento social histórico, inédito hasta ahora. Creo que es muy importante escucharlos, creo que es muy importante que el pueblo hable, que se exprese, que tenga banderas claras de lucha, que esté dispuesto a negociar, y creo sobre todo que la responsabilidad está en las instituciones públicas, en nuestra clase política que tiene que saber escuchar. Es necesario salir de este momento de crisis, y algunos de los pedidos están sobre la mesa y hay que comenzar a actuar sobre ellos. Muy bien, han sido muy amables. Muchas gracias al doctor Joseph Dager, al doctor Martín Salas. Nos vamos de inmediato a la pausa, regresamos.